El ágora de la antigua Atenas era más que una simple plaza pública. Era el epicentro del pensamiento, un hervidero de debates donde filósofos como los estoicos discutían sobre la virtud y el sentido de la vida. En medio de todo ese ruido, una figura destacaba, Sócrates. Él no daba respuestas, sino que enseñaba a los demás a encontrar las suyas en el silencio de su propia conciencia. Ese es el principio fundador de este taller. Bienvenidos a El Ágora Silente. Nuestro único objetivo es tomar la materia prima de la historia, la disciplina de los estoicos, la resiliencia de los grandes líderes, la sabiduría de la filosofía, y enseñarte a forjarla en un carácter inquebrantable. En este canal encontrarás historias que inspiran, análisis que iluminan y, sobre todo, estrategias que funcionan. Y la pieza específica que vamos a construir juntos en el taller de hoy es El jardín secreto de Séneca, lecciones de tranquilidad en un mundo caótico. El sol romano se alzaba sobre el Palatino, tiñendo de oro las imponentes estructuras que testificaban el poder de un imperio. En el corazón de esa grandiosidad, Séneca, el hombre que susurraba al oído del joven emperador Nerón, se movía entre la pompa y la intriga. Su vida, en la superficie, era un tejido de privilegios, riqueza, influencia, el respeto de muchos y el temor de otros. Pero bajo esa fachada de éxito, un tormento silencioso acechaba. Como un filósofo estoico, que predicaba el desapego de lo material y la indiferencia ante la fortuna, podía sobrevivir y prosperar en el epicentro de la ambición y la depravación. La corte de Nerón era un nido de víboras, un escenario donde la adulación era una moneda de cambio y la traición, una sombra constante. Séneca, con su mente aguda y su pluma incisiva, intentaba moldear al futuro emperador, inculcarle la virtud y la razón. Pero Nerón, volátil y ególatra, era una arcilla resbaladiza. Los días de Séneca estaban marcados por las discusiones filosóficas en la mañana y las noches de tensión, donde la vida podía pender de un capricho imperial. La aparente contradicción entre su filosofía de la ataraxia y su inmersión en un mundo tan caótico era un enigma para muchos. ¿Acaso sus enseñanzas eran solo palabras vacías o existía una fortaleza interna que le permitía navegar esas aguas turbulentas sin zozobrar? Séneca sabía que la verdadera riqueza no residía en los tesoros de palacio, sino en la fortaleza del alma. Sin embargo, no era inmune a las tentaciones ni a los peligros que acechaban en cada esquina. Sus contemporáneos lo veían con una mezcla de admiración y escepticismo. ¿Era un hipócrita, un oportunista que se aferraba al poder mientras predicaba la simplicidad? ¿O era, en verdad, un maestro que aplicaba sus principios en el crisol de la adversidad más extrema? La pregunta no era si Séneca podía sobrevivir en ese mundo, sino si podía mantener su esencia, su jardín secreto de tranquilidad, intacto en medio de la tempestad. Esta es la paradoja que nos invita a explorar su vida. Y aquí me detengo para preguntarte, artesano, ¿alguna vez has sentido esa disonancia entre tus principios y el entorno en el que te mueves? ¿Cómo luchas por mantener tu centro en un mundo que parece empujarte en otra dirección? Déjame tu reflexión en los comentarios, pues cada experiencia enriquece este taller. Un hombre que, desde el centro del poder romano, nos legó algunas de las más profundas reflexiones sobre cómo alcanzar la paz interior. La historia de Séneca no es solo la de un filósofo, sino la de un ser humano que luchó por encontrar la serenidad en un mundo que se empeñaba en negársela, un espejo de nuestros propios desafíos en la era moderna. ¿Cómo podemos, nosotros también, cultivar esa fortaleza inquebrantable ante la incertidumbre y el ruido constante? El destino, caprichoso y severo, tenía reservada a Séneca una lección más profunda que cualquier tratado filosófico. La ira de Claudio, instigada por la ambiciosa Mesalina, se cernió sobre él, acusándolo de un romance impropio. La condena fue el exilio.
Lejos del esplendor de Roma, despojado de sus lujos y su influencia, fue desterrado a la escarpada isla de Córcega. Lo que para muchos habría sido el fin, para Séneca se convirtió en una crisálida, un laboratorio forzoso donde la filosofía dejó de ser teoría para convertirse en la más cruda y vital de las prácticas. La soledad de Córcega fue su maestra. Las rocas desnudas y el incesante murmullo del mar se convirtieron en sus únicos compañeros. Sin las distracciones de la corte, sin la necesidad de complacer a nadie más que a su propia conciencia, Séneca se vio obligado a mirar hacia adentro. Fue en este aislamiento donde sus principios estoicos, antes quizá un consuelo intelectual, se transformaron en una armadura. Comprendió que la verdadera libertad no residía en el control de las circunstancias externas, sino en la capacidad de controlar su propia mente y sus reacciones. El exilio no era una prisión, sino una oportunidad para la introspección más profunda. Cada día en Córcega fue un ejercicio de desapego. Aprendió a valorar la simplicidad de la existencia, a encontrar gratitud en la luz del sol que caía sobre el mar o en la brisa que mecía los pocos árboles. Todos hemos tenido nuestra Córcega, ese exilio o esa dificultad que nos ha puesto a prueba. ¿Cuál ha sido la tuya y qué lección te dejó? Comparte tu historia en los comentarios. Tu viaje puede ser el mapa que otro artesano necesita para navegar su propia tormenta. Las privaciones materiales no podían tocar la riqueza de su espíritu. Escribía, meditaba, y en sus cartas a su madre Elvia, le aseguraba que su sufrimiento era una elección. Podía quejarse y lamentarse, o podía aceptar su destino con ecuanimidad y extraer de lecciones. Eligió lo último. Fue allí donde las semillas de la resiliencia se sembraron y germinaron, transformando la adversidad en un terreno fértil para el crecimiento. El exilio, ese periodo oscuro y doloroso, forjó al Séneca que conocemos hoy, el filósofo inquebrantable que enfrentaría con serenidad incluso la muerte. Le enseñó que la verdadera fortaleza reside no en evitar el golpe, sino en cómo nos levantamos después de él. Fue el laboratorio donde descubrió que su jardín secreto no necesitaba muros físicos ni lujos, sino una mente disciplinada y un espíritu resiliente. Y esa fue la lección más valiosa que el imperio, con toda su magnificencia, nunca podría haberle enseñado. El destino, que había desterrado a Séneca, también lo trajo de vuelta a la cima. Tras 8 largos años en Córcega, la nueva emperatriz Agripina, madre del joven Nerón, orquestó su regreso a Roma. No solo recuperó su posición, sino que fue nombrado preceptor del futuro emperador. Era una oportunidad única para influir en el poder, para aplicar sus ideales filosóficos en la formación de un gobernante. Pero la Roma a la que regresó era más traicionera que nunca, y el joven Nerón, una promesa incierta, pronto revelaría su verdadera y oscura naturaleza. Séneca se encontró de nuevo inmerso en la vorágine de la corte. Las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y la creciente megalomanía de Nerón ponían a prueba cada día los principios que había forjado en el exilio. Sus cartas a Lucilio, que hoy leemos como joyas de la sabiduría estoica, eran en aquel entonces su refugio y su manual de supervivencia. En ellas, exploraba cómo la virtud podía sostenerse en un entorno corrupto, cómo la ira podía dominarse, y cómo aceptar lo incontrolable era la única vía hacia la verdadera libertad. Aprendió a distinguir entre lo que dependía de él y lo que no, una lección crucial para mantener su ecuanimidad en un mundo donde el capricho imperial era ley. Observaba a Nerón caer en la tiranía, en los excesos, en la crueldad. A pesar de su influencia inicial, Séneca veía cómo su pupilo se deslizaba inexorablemente hacia la oscuridad. Fue en este periodo donde sus enseñanzas sobre la resiliencia y la aceptación del destino cobraron un significado más profundo. Sabía que no podía controlar las acciones de Nerón, pero sí podía controlar su propia reacción ante ellas.
Este fue el verdadero crisol de su filosofía: vivir sus ideales en el ojo del huracán, mantener su jardín secreto de tranquilidad cultivado con disciplina, incluso cuando el mundo exterior se desmoronaba. La vida de Séneca en la corte de Nerón no fue la de un ermitaño virtuoso, sino la de un estratega de la paz interior. Demostró que la filosofía no es un lujo para los desocupados, sino una herramienta esencial para aquellos que viven en la complejidad del mundo. La historia de Séneca nos enseña que la verdadera fortaleza se mide no por la ausencia de tormentas, sino por la calma que somos capaces de mantener en medio de ellas. Si esta idea de ser un estratega de la paz interior resuena contigo, apoya nuestro trabajo con un like. Y si quieres seguir aprendiendo a forjar estas herramientas para tu propia vida, asegúrate de estar suscrito, porque la prueba final de esta filosofía es la más poderosa de todas. Su historia en Roma nos enseña que la verdadera fortaleza se mide no por la ausencia de tormentas, sino por la calma que somos capaces de mantener en medio de ellas. El telón final se cernía sobre la vida de Séneca, y como un auténtico estoico, enfrentó su último acto con la misma serenidad con la que había vivido. Acusado de conspirar contra Nerón, una acusación probablemente falsa, la orden de suicidio le fue entregada. Lejos de la desesperación, Séneca se despidió de sus seres queridos con una calma asombrosa, ofreciéndoles el único legado que un filósofo podía dar: el ejemplo de una vida vivida con virtud y una muerte enfrentada con dignidad. Su fin no fue una derrota, sino la culminación de sus enseñanzas, el testamento viviente de que la verdadera libertad yace en la mente, inalcanzable para cualquier tirano. Su muerte, detallada por Tácito, es un poderoso testimonio de la resiliencia estoica. Al abrirse las venas, Séneca conversaba con sus amigos, consolándolos, recordándoles las lecciones sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. No hubo lamentos, solo una aceptación profunda. Su jardín secreto de tranquilidad no se desvaneció con la inminente oscuridad, al contrario, brilló con más fuerza, iluminando el camino hacia una paz que trasciende el dolor y el miedo. Nos dejó una imagen imperecedera de cómo un ser humano puede confrontar el fin con una fortaleza inquebrantable, una lección de maestría sobre el arte de vivir y morir. El legado de Séneca, sin embargo, trasciende su dramático final. Sus cartas a Lucilio, sus ensayos sobre la brevedad de la vida, la ira o la providencia, resuenan con una relevancia sorprendente en el siglo XXI. En un mundo saturado de distracciones, ansiedad y una búsqueda incesante de la felicidad externa, las palabras de Séneca nos recuerdan que la verdadera calma no se encuentra en la acumulación de bienes o en la aprobación de otros, sino en la disciplina interna, en el cultivo de la virtud y en la aceptación de lo que no podemos cambiar. Así, el jardín secreto de Séneca no es solo una historia antigua, es una guía temporal. Nos enseña a dominar nuestras emociones, a encontrar gratitud en lo simple, a discernir lo que está en nuestro control y a liberarnos de la angustia por lo que no lo está. Nos invita a construir nuestro propio santuario interior, un espacio de paz y fortaleza inexpugnable, donde podamos refugiarnos del caos del mundo moderno. Séneca, a través de los siglos, nos susurra la misma verdad: la tranquilidad no es un destino, sino un viaje, y el jardín más hermoso que podemos cultivar es el de nuestra propia alma. Una discusión con Sócrates en el ágora raramente terminaba con una respuesta. Terminaba con una pregunta mejor. Con una tarea. Con la comprensión de que el verdadero trabajo de la filosofía comenzaba en el silencio que seguía a la conversación. Y esa, artesano, es la verdadera esencia de este taller. La pieza de hoy está terminada. Pero la obra maestra, que es tu carácter, siempre está en progreso. La pregunta más importante no es qué has aprendido, sino qué vas a hacer con ello. Este taller se hace más fuerte con cada artesano. Así que, si crees en esta misión, apóyanos con un like, y comparte en los comentarios cuál será la pregunta o la acción que te llevas hoy.
leemos y valoramos cada aporte que se hace en esta comunidad. Y para no perderte ninguna herramienta nueva que salga de esta forja, asegúrate de estar suscrito. Recuerda, no estás solo en esta construcción. Hasta la próxima. Sigue afilando el alma.